Bienvenidos a un capítulo más de Nerds y Nota Nerds, nerdos y nerdas, qué bueno que nos ven. Ale, Samo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí grabando, ahora sí temprano, para estar bien. Tempraneros, para que se despierten, ¿no? Es correcto. Oigan, tenemos un tema bastante peculiar e interesante, pero antes de citarlo, vámonos a la realidad. Nuevo tráiler de la tercera temporada de Demon Slayer. Esta semana pudimos echarle un pequeño vistazo a la siguiente misión que enfrentará Tanjiro y compañía, que los llevarán a ni más ni menos que la aldea de los herreros, en donde su nueva espada será forjada. Aquí en la Cueva Nerd estamos deseosos de poder verla. ¿Y ustedes? Y el nuevo nombre para The Fast and the Furious 10 es Fast X. Así es, amigos. Vin Diesel, a través de su cuenta de Instagram, reveló el nuevo nombre de la 10ª cinta de la franquicia. La verdad, creo que desde hace varias entregas esto ya se desgastó. Pero bueno, el chiste de ir al cine a ver estas pelis es desconectar el cerebro y disfrutarlas, ¿no? Spider-Man Across the Spider-Verse se retrasa. La esperadísima secuela de Into the Spider-Verse tenía como fecha de salida el próximo 7 de octubre. Desafortunadamente ha sufrido un retraso hasta el 2 de junio de 2023. Y su segunda parte, sí, va a tener segunda parte, estará con nosotros el 29 de marzo de 2024, si es que no se retrasa también. La peli de Dungeons and Dragons ya tiene nombre. En el stream de Wizards of the Coast del pasado jueves se anunció el nombre de la esperadísima y atrasadísima a la vez cinta del popular juego de rol. Llevará como nombre Dungeons and Dragons Honor Among Thieves y la tendremos en cines el 23 de marzo de 2023. No que no le ibas a entrar al Battle Royale Halo, hace unos días 343 Industries anunció algunos modos nuevos para la segunda temporada del título. Entre ellos, nos encontramos con uno en específico denominado Last Spartan Standing, en donde 12 jugadores se batirán a duelo y solo uno será el ganador. ¿A qué les suena eso, amigos? Ya volvemos a la realidad y bueno, ¿cuál es el tema? Yo creo que es un tema bastante padre, bastante nerd y son esas sagas que más nos gustan. Posiblemente no sea la que más nos guste, posiblemente sea la que, no sé, son las que nos gustan, sagas que nos gustan, que puede ser de cualquier cosa. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver cuáles nos gustan. Samito, ¿cuál te gusta a ti, padre? Pues mira, en general en los cómics hay muchas sagas que me llaman mucho la atención y creo que incluso hemos tratado algunas ya en otros programas. Estas digamos que son como, o en lo personal para mí, significaría la saga que no propiamente que sea un underdog, ¿no? Pero tal vez no es tan conocida, pero siento que tiene mucha relevancia para todo esta parte del universo de cómics de DC que es como muy oculto, ¿no? O esta parte paranormal o de artes oscuras que tiene el universo de DC y que siento que más allá de adentrarme en lo que fue Sandman, porque ya lo platicamos en nuestro capítulo de los dioses, sí tiene mucho que ver con esta parte de estos Endless, ¿no? Y en específico, tuvo un inicio medio atropellado, ¿no? Porque en su momento DC le pide a este escritor John Mark de Matis que escribiera una novela o un libro o una serie de historias cortas, todavía no estaba como bien definido, y que pudiera estar ilustrada por Ken Williams, de Dave McKean, que es, si ubican a Dave McKean, seguro lo topan por todas las portadas de Sandman que hizo, ¿no? Que es un estilo de ilustración que incluso utiliza el collage y varios recursos gráficos para poder crear estas portadas medio, pues, salidas del sueño, como muy etéreas, ¿no? Que son verdaderos trabajos artísticos, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, DC le pide a De Matis que escriba esto. La realidad es que como que ninguno de los ilustradores que iban a poner su arte en la novela se va interesado. Entonces como el proyecto como que medio se cae, posteriormente DC le pide a Neil Gaiman que inventara algo alrededor de este universo o de la parte oscura del universo de DC y llega con una miniserie de cuatro volúmenes en formato Prestige, que son estos cómics que son como creados en exprofeso sabiendo que va a ser una miniserie, eh,
lo crea inspirado en toda su infancia, ¿no? Neil Gaiman, y creo que lo podemos ver en cualquiera de sus obras, es muy aficionado a la magia, a los libros, a toda esta parte pues más literaria del arte, ¿no? Entonces, para poder juntar a todo el universo, crea este personaje llamado Timothy Hunter o Tim Hunter, ¿no? Que es un niño, un adolescente, entre los 12, 15 años más o menos, que, que está pensado en la historia como para ser el mago supremo o el mago más poderoso del universo de DC, ¿no? Entonces, esta miniserie se compone de 4 números en los que, pues efectivamente, sí son ilustrados por varios artistas, el primero de ellos por John Bolton, y se trata esta primera miniserie en cómo 4 personajes muy interesantes o del lado oscuro de DC toman a este pupilo y incluso con la premisa de saber si lo van a dejar vivir o de plano van a acabar con él, ¿no? Entonces están en esa disyuntiva porque puede, al ser el mago más poderoso, puede convertirse también en un tirano o puede convertirse en el salvador. Entonces, en estos 4 números le dan como una introducción al mundo mágico. El primero que se lo lleva a este recorrido es Phantom Stranger, y también el alto pedorraje, ¿no? Podríamos decir que tienen estos personajes por todo el poder que llegan a tener, ¿no? Aquí Phantom Stranger le da como una introducción a este universo de magia y de todo a Timothy Hunter. Posteriormente se lo lleva a John Constantine, que bueno, es creado por Alan Moore, nada más, ¿no? Y nada menos. Digamos que John Constantine es el que es como el más tranquilo de los 4 y les dice, no, a ver, carnales, espérense tantito, vamos a darle la oportunidad de que conozca este mundo, le da una repasada por el presente de la magia en el universo de DC. Luego viene en el tercer número Doctor Occult, que es creado ni más ni menos que por Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, ¿no? Entonces, él se lo lleva a dar un viaje al mundo de las hadas, al mundo de las gemas, hasta al Camelot del rey Arturo y termina en el infierno, ¿no? Entonces le da como toda este recorrido en estos reinos mágicos que le pueden dar un amplio panorama y le dan a conocer estas otras realidades alternas que no conocen o no pueden ser vividas por el ciudadano de a pie dentro del universo de DC. Y por último tenemos a Mr. E, que es, digamos, como el más desconocido o más oculto, incluso en sus intenciones, ¿no? Al final de todo esto, no les voy a spoilerar nada, tiene un giro de tuerca muy interesante. Este personaje es creado por Bob Rozakis y Jack C. Harris y él le muestra el posible futuro o los posibles futuros a los que iba a poder acceder Tim Hunter y en donde prácticamente pues puede convertirse en este rey mágico tirano o en este salvador, ¿no? Entonces nos da un panorama Gaiman muy, muy interesante y sienta las bases para lo que posteriormente sería una serie regular de The Books of Magic, que incluso está en promesas de seguir trayendo números. En 2018 como que se le da un revival con este universo de Sandman y hay ciertos números que se están imprimiendo y que les recomiendo mucho, mucho leer. Son historias maduras, son historias muy bien escritas, muy bien contadas, muy bien ilustradas, que vale mucho la pena que exploren si les gusta toda esta parte digamos, o la parte madura de los cómics, ¿no? Que a eso, a DC Comics con toda la línea de Vértigo en su momento, le sale muy, muy bien. Y bueno, esa sería mi recomendación de saga para esta misión, amigos. No sé, Alex, si nos quieras platicar un poco de la tuya. Pues yo me voy directo con Batman The Dark Knight Saga. Yo elegí 2 sagas que me parecen bastante, bastante buenas. Batman The Dark Knight Saga, escrita por Frank Miller y en colaboración con Klaus Jansson y Lynn Barley. Creo que es una de las sagas que a mí más me gusta por una razón de entrada. Hablando de sagas de cómic, yo soy el no tan nerd, tengo que decirlo. Ustedes dos manejan mejor el tema que yo, pero esta saga es una de las que más me gusta. ¿Por qué?
porque mezcla muchos elementos interesantes, tanto históricos como relevantes dentro del universo de DC. De entrada es una historia que sucede en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, 3 años después de que Batman vence a Lex Luthor y hay una aparente calma en Ciudad Gótica, pero pues esa calma pues, termina por desaparecer porque obviamente sin un Batman en Ciudad Gótica pues el crimen se va a la alza y un Batman atormentadísimo por la muerte de sus padres y ya viejo, pues tiene que volver a tomar la capucha, llamémosle, y volver a salir a las calles a combatir con el crimen. Hay todo un relajo que pues, está Superman metido en medio, etcétera, etcétera. No les voy a dar más detalles, no se los quiero spoilerear. A pesar de que es una obra que se publica en febrero del 86, unos meses antes de que yo naciera, pues prácticamente es un cómic que muestra el lado más oscuro de Batman. Batman definitivamente tiene una época bastante, llamémosle, perniciosa en la que no se halla él en el mundo, ¿no? No encuentra un espacio donde él sienta que él puede ser ese Batman otra vez y pues incurre en las dudas acerca de si matar o no matar, ¿no? Que es Y bastante yo creo que interesante. también, pues, sumando un poco a lo tuyo, se convierte en esta historia que es un parteaguas y que define o hace que termine una era y empiece otra, ¿no? En donde realmente Ujú. los cómics, por lo menos acá en Occidente, se dejan de ver como un producto para niños y comienzan a verse como una manera o un camino para contar historias más adultas, que sí Sin duda. traen temáticas más profundas, como dices, hablan del asesinato, ¿no? Si Batman se atreve a asesinar y entra en una balanza, ¿es bueno o malo que lo haga? Si este individuo al que terminó con su vida, pues era un asesino también, ¿no? Entonces se ponen Es que muchas cuestiones morales de por medio. lo interesante es que, o sea, muestra ya a flor de piel la dicotomía entre si Batman es un vigilante o verdaderamente es un superhéroe, ¿no? Que Ujú, pues hay ujú. una muy delgada línea entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, lo vimos en la misma saga que hace Christopher Nolan en el cine, ¿no? Que de repente salen estos pseudo Batmans con metralletas y armas de fuego a salvaguardar y a querer ayudar a Batman y Batman les dice, váyanse a su casa, ustedes no tienen nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, precisamente toda esta idea muchísimo más oscura es lo que nos entrega un Batman que sin duda yo les recomiendo ampliamente leer y explorar, porque es una versión que después obviamente dentro de ese mismo año saca The Dark Knight Returns, que eso lo pueden ver, eso es otra saga, pero sin duda la primeritita es la que a mí más me gusta. Y de ahí me paso directo a The Walking Dead, que The Walking Dead es una saga escrita por Robert Kirkman e ilustrada por Tony Moore, publicado por Image Comics. Y bueno, no tengo mucho que decir acerca de esto porque pues, creo que pues, ya es algo que mediáticamente es muy popular gracias a la serie de AMC. Y The Walking Dead, lo que me gusta de la saga del cómic es que eh, mostrar a los no muertos en esta versión de cómic muestra un lado no solamente brutal, sino más realista y sin duda que pone a cuestionar pues, la estructura del ser humano tal cual, ¿no? Ante una situación de riesgo y de inminente decisión. Es decir, tengo que decidir entre salvar a alguien o salvarme a mí mismo a veces, ¿no? Y también la cuestión de qué es lo que pasa si alguien mío se vuelve zombie, qué puedo hacer. Ya no hay vuelta atrás, entonces ¿qué hago? ¿Le disparo? ¿Lo mato? Todas esas cuestiones es lo que es interesante que sucede ya dentro del cómic, que cuando ya se lleva a la serie hay muchas cosas que se cambian, hay otras que se preservan, ha habido mucha crítica, inclusive ya ahorita actualmente dicen que la serie ya está teniendo un revival bastante interesante con una nueva dirección a cargo. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Que cómo es que algo de los cómics puede llegar a gestar un cuestionamiento interesante dentro de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como seres humanos que pues justo con el COVID se vio, ¿no? O sea, toda esa toma de decisiones de qué hago, ¿no? Si tengo un familiar enfermo, ¿qué hago? ¿Lo llevo a un hospital? ¿No lo llevo a un hospital? Mejor me aguanto, mejor digo que no tengo COVID. Y eso fue una decisión que, pues, verdaderamente se había planteado ya desde los cómics de Walking Dead. Entonces, creo que es muy valioso estas exploraciones, obviamente los trazos, obviamente el hecho de que sea un cómic en blanco y negro lo hace muy, pero muy especial porque pues, se presta mucho para los contraluces, o sea, y al igual que The Dark Knight, que tiene esos contraluces muy fuertes, toda la gente que decía en la última película de Batman,
Oye, pues es que es muy oscura. Pues sí, es muy oscura. O sea, pues es que Batman es oscuro. Lo mismo sucede de repente con Walking Dead, ¿no? Que de repente eh, asume estas escenas con unos trazos muy oscuros y eso lo hace también ser un cómic bastante relevante hoy en día y que sin duda mucha gente todavía sigue discutiendo si qué es mejor, el cómic o la serie. Yo les sugeriría no entren en esa discusión no se puede tener porque cada medio es distinto. No podemos decir es mejor la obra del libro que la película o que la serie o que lo que sea, porque son obras distintas, se cuecen de manera distinta. Entonces, lo que me parece bien padre de eso es no que tengamos esa conversación o que la abramos, sino que aprendamos a discutir sobre una cosa y sobre la otra de manera diferente, ¿no? Pero Sí, siempre va a aquí, haber esa disyuntiva, perdón, Samo, es que siempre va a haber esa disyuntiva porque al final es qué es mejor a partir de quién salió primero, ¿no? Si estamos hablando Ujú. que hay contenidos que salen de una película, ¿no? Y que se hacen novelas, como el caso de Star Wars, que primero fueron las películas y después ya todo el universo que al final Disney lo mandó al carajo, o por ejemplo El Señor de los Anillos, que primero fue escrito un libro y que después vienen las películas y que en las películas al final por temas de tiempo y demás, pues se dan ciertas licencias para cortar contenidos o transformar ciertas O, cosas. o mismo Star Wars que mencionabas, el universo expandido de Star Wars en los cómics, con historias de Darth Vader, etcétera, etcétera. O sea, Exacto. creo que más bien aprendamos a entender que cada medio opera de manera diferente y ofrece oportunidades y posibilidades distintas. Pero no, yo siempre estoy abierto a esa crítica respecto a lo siguiente. O sea, si tú criticas una película, el caso de Herbert con Dunas, que ha sido inadaptable, que la fregada y todo, y que ahorita Villeneuve dice, hago una entrega que lo hizo bien, dices, ok, pero siempre va a haber el referente de crítica. Ese es mi punto. Claro. No, no, no. Y está bien que lo haga. O sea, esa discusión es importante tenerla, pero aprendamos a hablar de cada entidad de manera distinta, ¿no? Es como decir, es jugar a Rashomon de Akira Kurosawa, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad, no? Pues uno dice que uno, el otro dice que otro, pero cada quien habla conforme a su experiencia y conforme a su propio perfil personal, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué nos traes, Millón? Pues yo nada algo más, similar. nada más Samo. antes rápidamente, creo que dijiste Marvel Comics, pero no, es publicado por Image Comics, nada más ahí para... No, no, dije Image Comics. ¿Sí? Ah, va, Sí, sí, perfecto. sí. Listo, pues vas. Yo traigo una cortita que puede ser muy disfrutable, que para mí es esa saga de Ultron que aparece en el volumen 3 de Avengers, que nos explica, bueno, desde el volumen 0 ya lo habían comentado respecto a Grim Reaper y respecto a todo este show que tiene Scarlet Witch y Wonder Man, que tuvieron ese como idilio ahí en esta saga. Para quien no conoce esta saga, aparece en 1999 y la dibuja ni más ni menos que George Pérez, alguien de quien ya tuvimos un programa recientemente y que bueno, pues le deseamos lo mejor, por supuesto. Y aquí es definitivamente un regreso a esa antigua forma de ilustrar, sin embargo, mucho más estilizada, ¿no? O sea, de la mano de George Pérez y de Busiek, de este Kurt Busiek, que es el quien escribe, pues nos trae esta historia, el volumen 3, que para mí es uno de los mejores cómics que ha existido, tanto en argumentos como en trazo, como todo, digo, las tintas de Al Bay y por supuesto el color de Tom Smith, que es sensacional y muy disfrutable. ¿Qué nos cuenta esta historia? Literal, esta historia de 4 números dentro de todo el volumen, pues simplemente Ultron regresa. Y aquí es donde sí maldigo definitivamente a Disney por todo ese cambio que hizo en Avengers en la película, que aquí es donde entra justo lo que decía Ale. Yo sí lo critico ampliamente porque cambian de una forma radical la historia y todo, ¿por qué? Por las licencias. ¿Por qué? Porque no pueden incluir a muchos personajes que realmente tienen muchísima relevancia, inclusive hasta Eslovenia. Eslovenia es este país ficticio que está creando Ultron en esta historia, se transforma en Sokovia, ¿no? Un juego más o menos, si se dan cuenta, como Kosovo, y que le quieren dar ahí como un tema de refugiados y demás. ¿Cuál es la historia central? Ultron regresa, pero Ultron no regresa solo, regresa con un robot femenino llamado Alkema. Si ustedes me pueden decir, sí, pero ya tenía Yocasta y demás,
Recuerden que Yocasta, recuerden que Ultron viene del 60, de finales de los 60, es 68, es un personaje ya bastante antaño y que puedo decir que este es un reboot sensacional que le hacen, aunque no es reboot, porque más bien lo traen otra vez de vuelta y es cuando Ultron definitivamente quiere destrozar a la humanidad. Se vuelve a contar su historia, todo comienza al final con el rapto de Hank Pym, que eso es la mayor crítica que se hace de las historias de las películas. Hank Pym es el que crea a Ultron y no Tony Stark, ¿no? Entonces, esta historia simplemente nos narra cómo Ultron y Alquema, que bueno, termina siendo después Alquema segunda y demás, quieren no dominar la Tierra, quieren destruir a los humanos y crear una raza de robots. Y para esto Ultron comienza a hacer muchas facetas de él mismo, pero facetas, la feliz, la iracunda, empieza a tener muchísimas personalidades justamente en pro de poder pues reinar, ¿no? En todo esto. ¿Y cuál es el papel de Alquema? Pues al final Alquema tiene mucha relevancia respecto a que es sádica. Recordemos que Yocasta, este primer robot que crea como a su esposa, que en el 77, si no me equivoco, es cuando aparece Yocasta primero, es la mente de Jane Van Dyke. Van Dyke. Siempre se me olvida. Sí, la esposa perdón. El primer Ant-Man. De Hank Pym, claro, de Hank Pym. Entonces, no es que le roben la mente, copian la mente, pero Yocasta se une a los Vengadores. Por eso es que se crea Alquema, que es un robot sumamente sádico, totalmente indiferente hacia la raza humana, emociones, dolor, lo que sea. Y es por eso que es pues, un personaje sumamente sádico, el cual los Vengadores tienen que combatir. ¿Qué es lo interesante de esta saga? Y bueno, yo puedo decir de todo el volumen 3, pero de esta saga en particular, todas las menciones que se hacen de los personajes, el involucramiento que existe de los Vengadores. O sea, los Vengadores no son 8 personas, los Vengadores son 100, ¿no? Que eso es lo que le da mucha valía, sobre todo a nivel cómic, y que por supuesto a mí me frustra muchísimo al momento de ver una película como La Era de Ultron, que yo la esperaba con mucha pues alegría, felicidad y demás, justamente por esto, ¿no? Esta historia. Pero se las recomiendo ampliamente. Recuerden Avengers volumen 3 en el número 0 es donde ya mencionan a Ultron. Se va cosiendo esto, pero no es hasta el número 19 y termina en el número 22, donde esta fascinante historia. Repito, no solo vean la historia, sino vean el trazo de George Pérez, que es delicioso para la vista, para todos los sentidos, y que les va a hacer pasar un muy buen rato. Y vean el capítulo de George Pérez de Nerds y Nota Nerds también. Por supuesto, por supuestísimo que sí. Y estas obviamente son una de muchas sagas que posiblemente les vayamos a contar. No necesariamente tienen que ser en sus comentarios. Oigan, les faltó este cómic, nada, la saga que quieran, la saga que hayan disfrutado. Oye, no hablaron de tal. Oye, a mí me hubiera gustado que profundizaran más en este tema dentro de lo que hablaron. Para eso está la caja de comentarios. Les invitamos a que sean partícipes de este gran proyecto. Ya llevamos más de 2 años, amigos. Únanse a esto, compártanlo. Sobre todo, denle a suscribir, denle a la campanita, denle a todas las notificaciones y únanse a este universo nerd que estamos construyendo en pro siempre de que ustedes puedan aprender más o conozcan más cosas que, bueno, pues al final sabemos que no sabemos todo, pero disfrutamos mucho compartiéndolo con ustedes. Venga, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Abrazo. Abrazo.